Estamos conectados en Perú 21 con el secretario de Trabajadores por la Educación, el SUTEP, el señor Lucio Castro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Este comunicado ha sido criticado en muchos sectores porque dice que no se está garantizando de parte del sindicato mayoritario de trabajadores, de los profesores, las clases, el retorno a clases de los estudiantes, que están priorizando los propios intereses y no se está viendo cómo perjudica esta situación a los estudiantes. ¿Me escucha? Sí, te escuché, Mayra. Mira, en principio lo que tenemos que decir es que lo que tú estás refiriendo nos parece una lectura que no es la del comunicado del SUTEP. Nosotros hemos señalado con mucha precisión que somos los primeros interesados en que la presencialidad retorne y que en todo caso, entendiendo el contexto que vivimos, que la semipresencialidad se garantice. Y los trabajadores somos los primeros deseosos en que esto suceda. Pero también hemos descrito de manera natural una realidad innegable. Hemos dicho de tiempo atrás a este gobierno y a los anteriores gobiernos que para asegurar la más pronta o el más pronto retorno a la presencialidad o semipresencialidad, requerimos asegurar condiciones. Una condición es de infraestructura sanitaria básica, que hoy está desatendida. Eso hay que hacerlo para regresar lo más pronto. Otro tema tiene que ver con las herramientas tecnológicas, que hoy están en las instituciones educativas desfasadas. Eso tenemos que asegurarlo lo más pronto para retornar a la semipresencialidad. Las vacunas, que hoy están en un proceso acelerado para tener la certeza de que todo está en tranquilidad y la vida no está en juego. Entonces, eso hemos señalado nosotros. ¿Dónde está la equivocación? Al contrario, toda nuestra contribución y todo nuestro deseo de que el ministro de Educación recepcione y dé respuesta a la petición de audiencia para poder plantearle las preocupaciones del magisterio y para poder plantearle las alternativas que tenemos para el retorno lo más pronto posible. Cuando usted dice que se garanticen las vacunas para poder regresar a las clases presenciales, ¿los maestros acaso ya no están vacunados? ¿No se cumplió con vacunar a todos los maestros a nivel nacional para que eso sea posible? Se ha avanzado en las vacunas, pero yo te pregunto algo, ¿acaso no es cierto? Y ayer todos los medios de comunicación lo han señalado, que a nivel de los niños de 12 a 17 años o adolescentes, se está incrementando el contagio, incluso se señalaba una cifra de 107 a 169. ¿Acaso no es cierto que los medios de comunicación están difundiendo de que en varias partes del país el incremento de contagios se está evidenciando? ¿Eso qué genera? Preocupación en la comunidad y también en el magisterio. Nosotros también somos padres de familia. ¿Y qué es lo que queremos? Que se acelere el proceso de vacunas, tanto a nivel de trabajadores de la educación como también de la comunidad. Porque como entenderás, todos queremos certeza y seguridad de que nuestra vida no esté en juego. Y recuerda que en el magisterio son más de 2.500 trabajadores los que han fallecido. El Castro también habla de infraestructura sanitaria básica. ¿A qué se refiere con esto? Mira, si tú tienes en cuenta las cifras del Ministerio de Educación, vas a conocer que PRONIEC dice que hay 100.000 millones de déficit en educación. Y nosotros no estamos pidiendo infraestructura idónea, estamos pidiendo infraestructura sanitaria básica, porque el aspecto salubridad es el que te permite combatir el contagio. ¿Y quién tiene que hacer el esfuerzo para que esto suceda? El gobierno. ¿Quién tiene que asegurar un presupuesto idóneo? El gobierno, no los trabajadores. Nosotros tenemos toda la predisposición, toda la voluntad, pero hay condiciones elementales que tienen que asegurarte. Una de ellas, fundamental, es la infraestructura sanitaria básica. Por eso es que las normas legales en las cuales nosotros hemos sugerido contenido, establecen de que tiene que haber un lugar seguro, tiene que haber un lugar flexible, gradual, y un lugar en el cual haya el aspecto voluntario, el aspecto de consenso de toda la comunidad para que las clases comiencen. Entonces aquí la tarea y el asegurar esos presupuestos básicos para el retorno a la presencialidad están en el gobierno. Y lo que hemos dicho también
es que el presupuesto que está planteando el gobierno para el año 2022, en donde plantea el retorno a la semipresencialidad o presencialidad, es insuficiente, porque no cumple con lo que la Constitución establece, el 6% del PBI, y menos cumple su compromiso, el 10% del PBI. ¿Ustedes se han sentado a hablar con el Ejecutivo? No va a asegurar todo lo que propone. Señor Castro, ¿y ustedes se han sentado a hablar con el Ejecutivo? Porque la prioridad es que los alumnos retornen a clases, porque ya se ha manifestado que algunos están sufriendo de depresión, que algunos no están pudiendo retomar su vida normal, que es salir al colegio a aprender. La educación que recibe en casa no es la misma. Entonces, ustedes han logrado negociar con el Estado para poder hacer esto posible. Mira, Mayra, nosotros hemos presentado reiterada documentación, hemos conversado con el señor Cuenca, le hemos planteado nuestras propuestas, hemos conversado con el señor Cadillo, le hemos planteado nuestras propuestas, hemos pedido de manera reiterada con el ministro actual y simplemente no hay respuesta, y por tanto no hay la posibilidad de poder hacerle llegar cuáles son los planteamientos y propuestas que con respecto a la educación presencial y a los problemas que la educación tiene, podemos nosotros proponer y plantear. Entonces aquí creemos que la responsabilidad no está del lado del magisterio, está del lado del gobierno, que tiene que hacer los máximos esfuerzos para escuchar al actor principal, al interlocutor válido de los trabajadores de la educación, y para asegurar pues que los objetivos colectivos, que son el de retorno a la semipresencialidad o presencialidad, el de asegurar, enfrentar y superar los problemas que en educación existen, el asegurar atención a las reivindicaciones naturales y justas de los trabajadores, pueda canalizarse. El diálogo es fundamental y eso es lo que propone el SUTEP, y eso no encontramos en parte del Ministerio de Educación. Claro, entendemos la posición del SUTEP, pero también esta posición que ustedes han mostrado en este comunicado no ha sido bien tomada por los padres de familia y muchos docentes que han criticado en las redes sociales el comunicado, porque se toma como pretexto estas exigencias para no retornar a las clases cuando esto es perjudicial para los estudiantes. Te vuelvo a decir, Mayra, esa lectura que está sacando el pronunciamiento no corresponde a nuestro pronunciamiento. Nosotros hemos señalado lo que, como vocero oficial del SUTEP, Sindicato Histórico y Glorioso, te señalo, es lo siguiente. Somos los primeros que queremos retorno a la presencialidad o semipresencialidad. Consideramos que se tienen que asegurar condiciones básicas, pasando primero por el análisis y estudio del contexto epidemiológico. Tenemos que asegurar infraestructura sanitaria básica, tenemos que asegurar herramientas tecnológicas. Y mira, un tema concreto. La pandemia ha dejado una lección y enseñanza, Mayra, que es de que todo no puede volver a ser lo mismo. Significa que lo que tenemos que sacar en adelante y practicar y llevar en adelante es un modelo híbrido en donde la virtualidad y la presencialidad se conjuguen, se integren. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que asegurar un contenido curricular que asegure esta situación. Ese contenido curricular se está formulando, se está elaborando, ¿hay el deseo de hacerlo? No, nosotros como SUTEP hoy lo planteamos y proponemos al ministerio sentarnos en la mesa para ver cómo y qué contenido curricular desarrollamos para que esa mixtura se dé. Hoy, ¿qué se está proponiendo? Se está proponiendo que hayan dos gestiones, una virtual y una semipresencial. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso no significa eso extender una jornada laboral de los docentes? ¿Acaso no significa eso algo más pesado para los alumnos? Tenemos que ser mucho más proactivos, tenemos que ser más con mayor iniciativa. Castro, si regresan a las clases, van a volver a lo de antes. Sí, pero señor Castro, si vuelven a las clases presenciales o semipresenciales, van a volver a lo de antes. No es una cosa que sea novedad para ustedes, ni que les proyecte más horas de trabajo. Es lo mismo que estaban haciendo antes, simplemente que se retorna a las clases. Te vuelvo a decir, Mayra, el planteamiento que tú propones no es exacto ni pedagógico. Nosotros estamos diciendo que la pandemia ha dejado una lección, que todo no puede ser o no puede volver a tratarse de la misma manera. En educación, la virtualidad ha demostrado que no debe funcionar aparte, sino integrada también a la labor presencial. ¿Y eso qué significa? ¿Tocar el currículo o no? Ver cómo esos contenidos se desarrollan también a través de la virtualidad. Claro, y eso pero eso no es un problema para los trabajadores, eso es necesario. Está bien, pero ustedes están viendo
los beneficios para los trabajadores, no están mirando los perjuicios que pueden crear en los estudiantes. Hay un estudio de UNICEF que dice que solamente el 10% de las escuelas han abierto y es urgente que las escuelas a nivel nacional abran de una vez o vamos a perder mucho terreno en el aprendizaje de los niños. ¿Ustedes tienen en cuenta estos estudios cuando salen a decir sus reclamos? Mayra, te vuelvo a decir, lo que le estamos planteando al gobierno no es algo que beneficie a los docentes, beneficia a todos los que estamos en educación. Significa que tenemos que estar a tono con los tiempos, y estar a tono con los tiempos es un modelo híbrido en donde la virtualidad y la presencialidad se conjuguen, pero realmente se integren y no funcionen de manera aislada. Lo cierto y concreto es que los maestros queremos que se retorne a la presencialidad, pero no se puede plantear retornar a la presencialidad sin asegurar una infraestructura sanitaria básica. No puede plantear retornar a la presencialidad si no aseguras equipamiento tecnológico. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad en este sentido? Los trabajadores, es el gobierno. Y el gobierno tiene que apuntar de manera decidida y con decisión política enfática sobre estos temas. ¿Y cómo también lo tiene que hacer? No con palabras, no con papeles, con presupuesto. Y ese presupuesto se tiene que determinar ahora en noviembre por parte del Congreso de la República. ¿Por qué por parte del Congreso? Porque de parte del Ejecutivo solamente hemos escuchado palabras, pero en el terreno práctico se quiere plantear un presupuesto que va a resultar insuficiente para lograr todos los propósitos que tú, yo, los maestros, los trabajadores, el país quiere, el retorno a la presencialidad. Muy bien, señor Castro. Yo le quiero hacer una última ya pregunta para cerrar esta entrevista. Le agradezco la presencia en Perú 21. ¿Ustedes no tienen miedo de que esta solicitud, estas demandas, esta hoja que ustedes han colocado para la opinión pública, con las demandas que le han pedido al gobierno y que hasta ahora, según ustedes, no responde, sea tomado o puedan perder apoyo político y esta situación pueda ser aprovechada por el FENATEP, que puede salir a decir, en marzo vamos a regresar a las clases semipresenciales? ¿No tienen miedo que eso suceda? Mira, nosotros como hemos desarrollado el pronunciamiento, no tenemos ningún temor. El temor lo genera la distorsión del contenido de nuestro pronunciamiento. Nosotros hemos señalado, repito, que con respecto a la educación, en el aspecto de presencialidad o virtualidad, queremos el retorno lo más pronto. Pero ese documento también contiene expectativas que los trabajadores de manera natural tienen. ¿Acaso no es cierto que el gobierno ha desarrollado un conjunto de compromisos y todos los ha incumplido? ¿Acaso no es cierto que los trabajadores tienen derecho a hacer esas reivindicaciones que son naturales para la educación, que es un tema que compromete al país, no solo a los trabajadores de la educación? Recuerda que nosotros también somos padres de familia, nosotros también tenemos hijos y nosotros, así como tú te preocupas, nos preocupamos que el tema de aprendizaje haya sufrido un retroceso y signifique concretamente una pérdida. Queremos que todo eso se recupere, queremos que todo eso se solucione. Pero ahí es importante el diálogo y ahí es importante hacer y escuchar las propuestas que usted tiene. Y repito, no estamos en contra del retorno a la presencialidad. Queremos que se aseguren todas las condiciones. Y mientras más rápido se aseguren las condiciones, más rápido volveremos a la presencialidad. Muchísimas gracias, señor Castro, por estar en Perú 21, aclarando algunos puntos de su comunicado. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno en ese sentido. Gracias. Está con nosotros Norma Correa, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú, para que nos comente un poco por qué es importante el retorno a la semipresencialidad. Muy buenas tardes, muy amable por estar en Perú 21. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Teníamos hace unos instantes al señor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, que ha emitido este comunicado que ha sido muy criticado en las redes sociales porque se ha tomado como que los profesores primero están priorizando sus intereses personales antes que el bienestar de los alumnos, que es para aprender, para que recuperen todo lo perdido en estos 2 años de pandemia. Lo que ha dicho básicamente el señor Lucio Castro es que no se ha garantizado desde parte del gobierno algunas demandas que ellos exigen como condición para volver, que es la infraestructura sanitaria en los colegios nacionales y también las vacunas.
tienen miedo a contagiarse porque ellos dicen que también tienen familias, a pesar de que la vacunación ha avanzado bastante en ese sentido para los maestros, pero tienen miedo que los niños de 12 a 17 años aumenten en los contagios y esto pueda, digamos, perjudicar su salud. ¿Qué piensa usted de todo este comunicado, de cómo ha venido manejando también el gobierno? Porque no hay una comunicación, parece, con los sindicatos en este sentido para buscar una solución, un punto medio y lograr el retorno a clases. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que empezaría precisando un tema que es clave recordarlo. Reabrir escuelas, recuperar la educación presencial, no es un asunto de opinión, no es algo que si nos parece o no, es un derecho. Y el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de derechos de los niños y adolescentes. ¿Cuál es la situación? Hemos llegado a octubre del 2021 con alrededor de 92% de las escuelas del Perú cerradas y tan solo 5% de la población estudiantil en educación básica, que son alrededor de 8 millones de estudiantes, asistiendo a alguna forma de semipresencialidad, ¿no? Y cuando digo alguna forma, es básicamente un máximo de 4 horas, 2 veces por semana. Eso es lo que te dice la normativa. Entonces, si uno lo mira de manera aislada, no comprende la magnitud de la tragedia en la que está sumida la educación en el Perú. El informe de UNICEF, recientemente publicado, nos coloca en comparación a nuestros vecinos de la región. Y observamos que en Argentina, 94% de los estudiantes ya retomaron la presencialidad. En Bolivia, 73% de los estudiantes. En Colombia, 60%. En Chile, 88%. Este lunes que acaba de pasar, Venezuela ha retomado clases presenciales. Entonces, el Perú está tarde y este tema es urgente. Entonces, en ese contexto, ¿no? Y yendo a tu pregunta específica sobre el comunicado del SUTEP que ha generado polémica, ¿no? En la ciudadanía, sí he escuchado las declaraciones del señor Lucio, representante del SUTEP, y bueno, como es de público conocimiento, nos encontramos ahora en una situación de confrontación, ¿no? En los sindicatos magisteriales entre el SUTEP y FENATE, pero yo creo que el bien superior del niño está por encima de cualquier diferencia que podamos tener en el Perú, ¿no? Y lo que es muy importante es que las demandas legítimas que pueden tener los sindicatos, algunas, como bien ha señalado el señor Lucio, históricas, ¿no? Otras que responden más ya al contexto de pandemia, bueno, esas demandas hay que trabajar sobre ellas, pero no se debe condicionar el retorno a clases al cumplimiento de un pliego de reclamos de algún sindicato en particular, porque eso es ir en contra de la Constitución, es ir en contra de los derechos del niño y como ciudadanos no debemos permitirlo. Es preocupante. Justo usted me estaba diciendo todas estas cifras a nivel de la región en América Latina. Venezuela acaba de regresar. En nuestro país, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice exactamente los últimos estudios por la educación en este sentido? ¿Cuál es la vía, qué es lo que debería hacer el gobierno primero para poder garantizar no solamente a los niños el retorno a clases, sino también a los padres de familia? Porque muchos padres de familia están preocupados porque los chicos están con depresión, porque su salud se deteriora también en la casa, están encerrados, no están conviviendo con sus compañeros de carpeta, no están aprendiendo de forma normal como lo hacían hace 2 años atrás. Entonces, ¿cómo se debe actuar en este sentido? Bueno, la educación y en particular el retorno a las aulas debe recibir la máxima prioridad política, tanto desde el Ejecutivo como del Parlamento, del sector privado y de la opinión pública. Es un tema complejo, por supuesto. Sabemos que las escuelas en el Perú no tienen problemas de infraestructura. Sabemos la situación ya dramática en la que estaba el sector de educación y los aprendizajes de nuestros alumnos antes de la pandemia, pero eso lo sabíamos desde el día 1 de la pandemia, ¿no? Entonces, ya tenemos que cambiar de discurso, Mayra. Ya no se trata solamente de listar los problemas, hay que solucionarlos, ¿no? Y en esa perspectiva hay algunos avances positivos que hay que destacar. La vacunación docente ha avanzado muy bien.
tenemos a la fecha, ¿no? Es algo importante que se debe tener presente, a la fecha, en nuestro país, tenemos, aquí justamente te estoy buscando el porcentaje exacto, 84.18, 84% del personal de las instituciones educativas del Perú, docentes, auxiliares, administrativos, están vacunados, tienen doble dosis. Es aproximadamente 10% que todavía no se vacuna, que hay que cerrar la brecha de inmediato, eso se resuelve, ¿no? Relativamente rápido con justamente la eficiencia que ha avanzado el proceso de vacunación. Así que la vacunación ya no es, la vacunación del personal educativo ya no es un impedimento. Sorprende que se siga colocando el tema de vacunación con estos niveles de avance. Además, debe saber la opinión pública que la vacunación no ha sido requisito para abrir ningún colegio en el mundo. Ese es un tema que ha pasado en el Perú porque, bueno, hemos empezado más tarde que los demás. Y bueno, pero ya, la vacunación docente está avanzando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? La Premier Mirta Vázquez ha presentado la política general del gobierno en el Congreso, ¿no? Recientemente, y hemos escuchado que el gobierno se propone que el 99% de las escuelas del Perú estarán abiertas para julio del 2022. Esa meta debe cambiar. Esa meta no corresponde a la situación de emergencia que estamos viviendo en la educación. Necesitamos metas a diciembre de este año, del 2021, y necesitamos metas a marzo de 2022. La situación actual, Mayra, es que lo normal es que las escuelas estén cerradas y la excepción es que hayan algunas poquitas abiertas. A marzo tiene que ser al revés. Lo normal tienen que ser escuelas abiertas y la excepción tienen que ser escuelas cerradas. Y esto, por supuesto, involucra un necesario trabajo alrededor de la mejora de infraestructura, pero hay que ser realistas, hay que priorizar cuáles son aquellos aspectos de infraestructura que se van a poder trabajar en los próximos meses y por parte del tema sanitario, que es crucial en esta discusión, necesitamos que el MINSA asuma un liderazgo más claro en esta agenda. El MINSA debe promover el retorno a clases y eso implica actualizar protocolos, ¿no? Y el Ministerio de Educación, por su parte, debe actualizar la normativa de reapertura, la resolución ministerial 121, para facilitar y acelerar la reapertura, obviamente de manera responsable y segura, pero con principio y sentido de urgencia. Muchísimas gracias por estas apreciaciones, doctora Correa. Yo quería también ver cómo se podría, o mejor dicho, se va a poder recuperar estos 2 años perdidos de pandemia con un nuevo plan de trabajo a marzo del 2022. Bueno, yo creo que hay a veces no opiniones que uno escucha que dicen, no, los chicos podrán recuperarlo después, podrán aprender después. No, hay que aceptar que se ha hecho un daño irreversible en sectores importantes de niños y adolescentes pobres y vulnerables. Y eso es lo que nos debería motivar a actuar en un proceso de recuperación y remediación de aprendizajes, ¿no? Entonces, yo escuchaba, ¿no?, que a veces también, bueno, lo ha dicho el secretario del SUTEP y el gobierno también lo ha puesto, hablan de planes de cambios de currícula, renovación de currícula. Yo creo que tiene que haber un cable a tierra y prioridades. Ahorita cambiar la currícula no es urgente. Lo urgente es reabrir escuelas y empezar a recuperar algo de lo perdido. En ese camino seguramente sí, se podrán discutir posibles cambios de currícula, pero eso no es lo urgente ahorita, para nada, ¿no? Entonces, yo diría que además de las acciones por parte educativa, debe priorizarse la salud mental de los niños y adolescentes, que ha sido tremendamente afectada, y también, Mayra, entender que cuando se pide retorno a clases, no es solamente un asunto de la recuperación de aprendizajes, que eso de por sí ya debería ser suficiente argumento, ¿no? Estamos atacando la salud de los niños y adolescentes con escuelas cerradas, estamos afectando la reactivación económica, estamos golpeando la competitividad del país, estamos limitando la capacidad de las mujeres de trabajar. Entonces hay múltiples argumentos que sostienen que esta debe ser la prioridad 1 de la gestión pública hoy. Y eso debe requerir una unidad de propósito entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchísimas gracias, profesora Correa, por estar en Perú 21. Interesante lo que nos viene comentando en esta conversación sobre la educación. Tan importante el retorno a clases, ya sea presenciales, semipresenciales, pero que los niños vuelvan por la salud mental y también por el aprendizaje. Muchísimas gracias, profesora Correa.
Muchas gracias, Mayra, por la invitación. Buenas tardes.